Muy buenas tardes, queridos alumnos. Esta es la última clase del 2025-1, que es cronogramas y anexos, resultados, discusión y conclusiones y el uso de inteligencia artificial en investigación. Como podemos ver, dentro de nuestro cronograma tenemos justamente anexos, redacción y uso de inteligencia artificial. Y en realidad el cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas de su comienzo y final. Para la mayoría de los proyectos de investigación, el cronograma de actividades se construye utilizando el diagrama de barras y se presenta como una tabla con dos columnas de actividades y de tiempo en meses. Estas unidades de tiempo en realidad tienen un inicio y un fin y un tiempo crítico. Y generalmente se utiliza la gráfica de Gantt. Las actividades a realizar se listan en el eje de las coordenadas y el tiempo asignado a ellas, que ocupa el eje de las abscisas X, se representa por barras cuya longitud medida en unidades de tiempo tales como semanas, meses, trimestres o años indica su duración. Y el tiempo crítico es el tiempo límite para no poner en riesgo el cumplimiento de la actividad. Entonces, como podemos ver, los ejes, tanto X y las barras de duración. Entonces tenemos las fases o los meses dentro del diseño del proyecto, la revisión por comité ética, la recolección, análisis de datos, el informe final y la publicación con los meses de marzo a julio, ¿no? Este es un ejemplo. Entre los anexos tenemos los recursos humanos, que es el conjunto de personas que realizan las actividades esenciales para el estudio, que pueden ser profesionales, asesores, técnicos de laboratorio, encuestadores y secretarias. Hay recursos materiales que los cuales determinan los insumos en los términos de bienes, servicios y equipamiento que se requieren para la investigación. Estos describen la capacidad operativa necesaria e indispensable que el investigador requiere para realizar su investigación. Los bienes pueden ser de escritorio, impresos, químicos, hospitalarios, fotográficos, telecomunicaciones, equipos y etcétera. Sí se está viendo la pantalla, ¿no? Muy bien. Y los servicios, modalidad de movilidad, racionamiento, fotocopias, anillados, análisis de laboratorio, revelado de fotografías, etc. El presupuesto es el cálculo estimado de los gastos que deberán ser realizados durante la ejecución del proyecto, detallados por rubro y tipo de desembolso, la cantidad de dinero. Como podemos ver, el presupuesto por el personal, ya sea del secretario, digitador, del corrector, con su costo total, los servicios desde la movilidad, alimentación, fotocopias, internet, autorización del hospital, suministros de insumos, papel, folder, CD, laptops o equipos informáticos que se usen. En cuanto a la redacción que tenemos que tener, que es el RDC, ¿no? Que es resultados, discusión y conclusiones. La tesis es el resultado de esta investigación en este campo disciplinario multidisciplinario que se caracteriza por analizar críticamente diferentes puntos de vista teóricos y prácticos. Y nosotros argumentamos a partir de ello la posición de este investigador o del propósito del estudio. Demostramos que el graduando ha sido capaz de aplicar este conocimiento científico, tecnológico y humanista a su profesión o disciplina, así como para resolver problemáticas relacionadas con las actividades del perfil profesional, en este caso el tema de la salud. Los resultados muestran la evidencia o la información obtenida que contribuye a dar respuesta a estos problemas y a los objetivos de la investigación. En los estudios cuantitativos, los resultados son fundamentalmente numéricos y mostrados en tablas y gráficos. En los diseños descriptivos se usan frecuencias absolutas y relativas, pruebas estadísticas con significancia estadística para comparar las frecuencias o relaciones no causales o para generar hipótesis de relaciones causales. En los estudios analíticos se usan pruebas estadísticas para demostrar asociaciones entre variables y mostramos solamente los datos representativos. Las tablas bajo el modelo de normas APAS no tienen márgenes verticales y los horizontales que contienen son los superiores, las que los separan los títulos y los inferiores. Asimismo, tabla N debe ir en negrilla. En la primera letra, sin dejar espacio libre, se encuentra el nombre de la tabla en letra cursiva, la primera letra en mayúscula y sin punto final. Bajo la tabla, sin dejar espacio, se puede ingresar alguna nota. La palabra nota se encuentra en cursiva y la fuente debe ser en Times New Roman 8. Como podemos ver, la tabla 1, con su título, ¿no? Distribución por carrera, año de estudio y sexo de los estudiantes del área de salud, ¿no? La Universidad de los Andes, en octubre del 2002. Nuevamente, la tabla 3, ¿no? Con su descripción.
¿no? Tabla 4 con su población total, promedio mínimo y máximo, ¿no? Todo gráfico estadístico debe tener el elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico, gráfico número 2. En la inscripción que se coloca después del número de gráfico se da con el propósito que se da a conocer las variables y sus características. Se recomienda que se tengan en cuenta 3 preguntas: ¿qué, cuándo y dónde? Por decir, índice de masa corporal de los pacientes intervenidos por incontinencia urinaria, Centro Médico Naval y el periodo 2013 a 2014. Entonces, el cuerpo de gráfico, como podemos ver, las figuras que se utilizan, la escala o eje de valores, que ambas son válidas, ¿no? Las leyendas que pueden haber justamente en los gráficos son las barras, ¿no? El eje de conceptos que puede haber, ¿no? Y los tipos de gráficos estadísticos que tenemos: gráficos de barras, líneas, circulares o tortas, cartogramas o mapas estadísticos, otro tipo de gráficos o la combinación de ambos gráficos en realidad. Es importante justamente para dar a conocer nuestros resultados, ¿no? De una manera interactiva, gráfica y nada monótona. La discusión, que es el primer párrafo, presenta la evidencia generada, que debe responder a la pregunta de investigación si se confirma la hipótesis o si el resultado es válido o confiable. Y el cuerpo redacta según la secuencia de sus principios resultados, y cada párrafo disgrega e interpreta sus resultados positivos o negativos y las comparaciones y explican el por qué. Digamos, si estamos hablando de factores asociados a nivel de conocimiento sobre cáncer de mama, entonces el nivel de conocimiento de tu investigación contrastado con los estudios de otras investigaciones, y explicamos el porqué de las diferencias o el porqué de las importancias. En las limitaciones generalmente tenemos el que es el penúltimo párrafo, donde en realidad es muy importante: no escondemos lo que no encaja en los resultados, somos autocríticos y sinceros. Y dejamos claro que a pesar de las limitaciones hay una importancia de este estudio con las fortalezas o sugerencias. Y en las conclusiones, que es el último párrafo, reúne lógicamente todo lo analizado y presenta la principal conclusión, que puede incluir recomendaciones. Y deben ser claras, relacionadas con el objeto de estudio, respaldado por sus hallazgos. El estilo de redacción se redacta en presente cuando se refiere a trabajos publicados y pasado a nuestros resultados. Evitamos usar la primera persona. Hay una secuencia lógica, clara, precisa y completa, y pueden incluirse recomendaciones cuando sea oportuno. Menciones cuáles podrían ser las implicancias en futuras investigaciones. Hay errores frecuentes. Volvemos a mostrar los resultados, repetimos información de la introducción, hacemos afirmaciones que no se apoyan en resultados, no presentamos limitaciones, comparamos no adecuadamente con otros estudios y las conclusiones difieren del resumen o de los objetivos. Por decir, ejemplo de resultados, sin discusión. La tasa de tuberculosis en el personal de salud fue menor en el servicio de neumología que en el servicio de emergencia, hasta un 150%. Gráfico 1. Ejemplo de resultados con discusión. La tasa de tuberculosis en el personal de salud fue menor en el servicio de neumología que en el servicio de emergencia, hasta un 150%. Gráfico 1. Esto se atribuye a la adecuada implementación de medidas administrativas y control ambiental, además del mal uso de respiratorios en el puesto de salud de emergencia. Ejemplo de resultados con discusión y las posibles implicaciones. La tasa de tuberculosis en el personal de salud fue menor, ¿no?, en el servicio de neumología que en el servicio de emergencia. Esto se atribuye a la adecuada implementación de medidas administrativas y control ambiental, además del mal uso de respiradores en puestos de salud de emergencia. Y es posible que la implementación de medidas administrativas como el disminuir el hacinamiento de pacientes, control ambiental y capacitación permanente disminuya progresivamente la tasa de tuberculosis. Entonces, las implicaciones con sus citas. Las conclusiones deben reflejar las consecuencias más importantes de la investigación, ya sean planteamientos de soluciones que permitan ofrecer reconsideraciones o refutación de teorías que sirvieron de marco de referencia al estudio, o sea, las conclusiones son una síntesis dialéctica. Inferimos o deducimos una verdad de otras que se admiten y demuestran o presuponen, y respondemos a la pregunta de investigación planteada en la introducción. Las conclusiones deben estar en estrecha relación con los objetivos planteados o las hipótesis planteadas. Errores frecuentes: que no hay conclusiones, que no se justifican pues no se basan en los resultados, no concuerdan con la pregunta de investigación, son ajenas al objetivo, no hacen recomendaciones sobre futuras líneas de investigación.
Las recomendaciones son propuestas del investigador para un estudio más profundo. Deben ser realistas, factibles de llevar a la práctica. Deben indicar acciones concretas a realizar. Las recomendaciones están dirigidas a sugerir respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio, sugerir acciones específicas en base a las consecuencias, sugerencias para futuras investigaciones. Y las recomendaciones deben ser congruentes con los hallazgos y resultados afines con la investigación. La inteligencia artificial, que es un tema que ahora se está utilizando y que varios de ustedes utilizan para redactar, en realidad se utiliza para revisiones sistemáticas o bibliográficas o para la redacción. Y en realidad, ¿no? Esta búsqueda bibliográfica exhaustiva se puede ayudar con herramientas como el Research Rabbit, Connected Papers, Semantic Scholar, que permiten explorar la literatura científica de manera no lineal, visualizando relaciones entre artículos, autores y temas. Y estas plataformas aplican aprendizaje automático para sugerir artículos relevantes, identifican tendencias emergentes y previenen la duplicidad de esfuerzos. Hay otras herramientas como elicit.org que permite hacer preguntas de investigación en lenguaje natural y recibir respuestas con evidencia bibliográfica precisa, clasificando los hallazgos según la calidad del estudio. Además, sistemas como Ryan utilizan inteligencia artificial para acelerar el proceso de cribado en revisiones sistemáticas, marcando automáticamente estudios duplicados y categorizando según criterios preferidos. Estas herramientas aumentan la eficiencia del investigador al disminuir el tiempo invertido en búsquedas repetitivas y mejorar la exhaustividad. Son especialmente útiles en áreas con grandes volúmenes como oncología, farmacología o salud pública, y el uso ético de estas herramientas requiere validar los resultados con un juicio humano. También es fundamental revisar siempre la fuente primaria y verificar la solidez metodológica. En conjunto, estas plataformas son aliadas estratégicas para construir marcos teóricos sólidos y contextualizar los hallazgos en el estado del arte. Research Rabbit, Litmaps, Institutful, Connected Papers, Open Knowledge, CoSites, GECOS. Hay redacción asistida con inteligencia artificial. Acá tenemos ChatGPT, SciNote, Manuscript Writer, Trinca AA y Grammarly, que permite redactar textos académicos con mayor coherencia, corrección gramatical y adecuación al estilo científico. Estas herramientas pueden ayudar a reescribir resúmenes, introducciones, objetivos, justificaciones y metodologías, y sugieren estructuras lógicas como cada sección del artículo, incluso reformular párrafos para mejorar su claridad y precisión. Y algunas como Writeful están entrenadas en artículos científicos indexados y corrigen el lenguaje según normas, ya sea APA o Vancouver. Además, hay plataformas como Paperpole y Jasper que ofrecen funciones específicas para preparar artículos de investigación como verificación del tono académico, detección de plagio, análisis de complejidad léxica y mejoras estilísticas basadas en contexto biomédico. La IA también puede generar resúmenes automáticos y ayudar a transformar protocolos en borrador de manuscritos. No obstante, es fundamental que el contenido generado sea revisado críticamente por el investigador para garantizar la fidelidad científica y evitar errores factuales. Nuevamente repetir que estos errores no reemplazan la autoría ni la revisión ética del investigador, pero actúan como asistentes que potencian la productividad y calidad de los textos, sobre todo en fases iniciales del manuscrito. ChatGPT, SciNote, Paperpole, Manuscript Writer. La IA en la estructuración de protocolos de investigación es que estos documentos esenciales definen el diseño, metodología y visibilidad ética, ¿no? Y también la viabilidad y la factibilidad. Hay herramientas de IA como Protocol Builder, ChatGPT, IRB Manager AI Tools y Trial Spark AI Protocol Designer que ayudan a estructurar y redactar protocolos siguiendo normas internacionales como Consort, Strofe, Spirit. Estas plataformas ofrecen plantillas inteligentes que sugieren lecciones claves como el problema, objetivos, hipótesis, diseño, población, criterios de inclusión y exclusión, cálculo de tamaño muestral y análisis estadístico. La IA también se utiliza para adaptar los protocolos a los requisitos de los comités de ética o agencias reguladoras, optimizando la claridad del lenguaje y asegurando el cumplimiento normativo. En investigación clínica, la IA puede ayudar a simular escenarios de reclutamiento o prever problemas de seguimiento, ajustando el protocolo antes de su ejecución. Esto reduce tiempos, costos y tasas de rechazo. Aunque estas herramientas son útiles, nuevamente debe ser por un equipo multidisciplinario y con un juicio humano.
El análisis de datos y visualización asistida por IA. Acá tenemos justamente herramientas de IA como AutoML, IBM Watson Studio, RapidMiner y Google Vertex AI, que permiten analizar grandes volúmenes de datos clínicos, bioquímicos o genéticos sin necesidad de un experto programador. Estas plataformas aplican modelos predictivos, clasificación, regresión, clustering, detectando patrones y correlaciones. Por ejemplo, pueden identificar predictores de mal pronóstico, agrupaciones de pacientes o variables que influyen en el desenlace clínico. Además, hay herramientas como Tableau, como IA, Power BI, con Copilot o Data Robot que generan dashboards interactivos que facilitan la interpretación de resultados. También existen plataformas de análisis automatizado de encuestas y datos cualitativos como Envio, con IA, QDA Manner o Otter AI para transcripción codificantes de entrevistas. El uso de IA para el análisis de datos reduce el error humano, mejora la reproducibilidad y permite extraer información útil en muestras pequeñas. Aún así, el investigador debe conocer los fundamentos estadísticos para interpretar los resultados. Nuevamente, la parte ética es importante en investigación, sobre todo en IA, ¿no? Este uso de datos clínicos para emplear algoritmos que requieren consentimiento informado debe ser en base a los cumplimientos de la General de Protecciones según Perú y las guías éticas de CIEMS y Declaración de Helsinki. El Comité de Ética e Investigación debe ser informado sobre el uso de IA en cualquier etapa del estudio, especialmente si se utilizan algoritmos para decisiones clínicas o para el análisis automatizado de resultados y de datos sensibles. Es importante promover la alfabetización IA para investigadores de modo que comprendan las capacidades y limitaciones. Y existen cursos de certificación en IA para el sector de salud ofrecidos por Google, NI o UNESCO. En resumen, la IA es una aliada poderosa para un uso responsable dentro del criterio científico, íntegro académico y compromiso ético del investigador. Por decir, tenemos ChatGPT que todos ustedes lo usan, desarrollado por OpenAI, que es una herramienta básica en modelos de lenguaje avanzado, con tareas complejas de redacción, redacta borradores, introducciones, objetivos, te resume la literatura, explica conceptos biomédicos, ayuda a transformar protocolos, integra con bases como PubMed, aunque es potente, no reemplaza el juicio científico y su uso ético requiere transparencia, evitando el plagio, reconociendo el papel de la herramienta de apoyo. DeepSeek, que es una plataforma emergente capaz de generar textos científicos altamente estructurados, a diferencia de modelos generalistas, está entrenado como literatura académica y estudios biomédicos. En redacción científica puede generar revisiones temáticas, identificar citas relevantes y estructurar artículos completos con referencias. Es útil para investigadores que necesitan asistencia en inglés académico y explorar nuevas líneas e hipótesis. También permite resumir grandes volúmenes de datos clínicos y formular preguntas de investigación. DeepSeek. Otras herramientas de IA en redacción tenemos el SideNote Manuscript Writer, que genera manuscritos estructurados de base de datos experimentales, Trinca AI, que corrige la gramática y estilo según estándares biomédicos, Writeful, que sugiere frases académicas, PaperPoll, que analiza el texto para mejorar la claridad, gramática y adecuación, ElicitOR, que responde preguntas con evidencia. Y estas plataformas se complementan entre sí, permitiendo mayor productividad, consistencia y adecuación editorial. Las ventajas del uso de IA es que ahorramos tiempo, mejoramos la calidad gramática, asistencia multilingüe, acceso rápido a literatura relevante, generación de hipótesis y estructura lógica de manuscritos. No obstante, siempre tiene que estar supervisado por un humano. Y en cuanto al uso ético, es que en realidad no se debe atribuir autorías a los modelos de IA, validar toda la información generada, evitamos el plagio y citamos correspondientemente cada cita, informamos a los coautores y editores sobre el uso de IA. ¿No? Para que no haya ningún tipo de plagio. Y el board mix